Bien, 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 colegas. Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa institucional de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hablemos de. Y es que precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema de mucha actualidad y muy interesante, ya que vamos a estar conversando acerca de las consecuencias de la salida de Rusia del sistema SWIFT internacional. Y para eso nos acompaña nuevamente nuestro amigo economista Aarón Olmos, CEO de Olmos Group y miembro de la Comisión de Criptoactivos de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, a la cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Y nos acompaña también el licenciado Manuel Pereira, amigo de esta casa también, miembro del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación y socio de PwC en Venezuela. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Me acompañan como siempre en la moderación el licenciado Jorge Gómez, secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación, y el licenciado Carlos Sánchez, secretario de Finanzas de la Federación. Quien les habla, Luis Veloz, presidente de esta corporación gremial nacional. Para nosotros un gusto estar esta noche, una noche y un día de mucha noticia, un día noticioso, sobre todo por la publicación en Gaceta Oficial del impuesto, de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, y acaban de anunciar también por allí, hay que esperar la Gaceta Oficial obviamente, pero se prevé un aumento del salario mínimo. En este caso, de estas cosas y más, podemos estar conversando con estos dos invitados especiales de lujo en nuestro programa institucional Hablemos de. Vamos a darle entonces la palabra a mi compañero, a Jorge, para que nos dé ese mensaje de salutación y entramos pues así de lleno saludando a toda esa audiencia que nos está acompañando en este momento. Adelante, Jorge. Así es, Luis. Bueno, bienvenido Manuel y Aarón. Estamos hoy tocando un tema que de algún modo tiene muchas implicaciones para las empresas que hacen transacciones y diría yo como representaciones en Venezuela, ¿no? Y de saber cómo son, qué consecuencias tiene y ese sistema que nos van a aclarar ellos. Así que bienvenidos. De verdad, un temazo, diría Carlos, ¿no? Ah, adelante. Adelante, Carlos, danos tu mensaje de salutación y la bienvenida a estos invitados especiales. Abre el chat, por favor. Adelante. Ajá, activa el No sé. micrófono. No, no. Se trasladó el efecto ronquera se trasladó para allá. ¿Ahora sí me escuchan? Ok, perfecto. Muy buenas noches, estimados amigos, colegas. Sobre todo los amigos de la Contaduría Pública van a estar muy pendientes de este programa. Y de hecho, alguien, como siempre, ¿no? Mandan un mensaje. Carlos, ¿y qué tiene que ver? Yo le digo, bueno, mira, tiene que ver muchas cosas. Muchas veces no solamente vemos una sola perspectiva, pero de verdad, como dice Jorge, va a ser un temazo, porque siempre que se van desenvolviendo los acontecimientos, nosotros nos vamos percatando cómo es que estamos involucrados, estamos en medio de aquel torbellino y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, pues es importante el tema, muy importante. Así que bueno, muy buenas noches y adelante, bienvenido Aarón, vale, un placer de nuevo por acá en esta casa, y bueno, y Manuel, imagínate, ese es su programa, un invitado perpetuo, diría Manuela. Adelante, Luis. Gracias, Carlos. Bien, vamos a darle entonces la palabra para que nos dé su mensaje de salutación a los invitados. Empezamos por nuestro economista, Aarón Olmos. Adelante, Aarón. Sí, buenas noches a todos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación otra vez acá en este espacio que me encanta para hablar de estos temas, bueno, que si bien preguntaban por ahí qué tenía eso que ver, hay que recordar que en el mundo global, en esta economía global que tenemos, pues todo nos afecta, ¿no? Nada más recuerden ustedes 2019 de diciembre, ¿no? Por allá en Wuhan, bueno, hay un tema allí con un SARS-CoV-2 que, bueno, vamos a ver qué pasa. 2 años después, está el planeta entero todavía en estas cosas. Entonces, hay que recordar que todo es un sistema y todo está conectado y
lo que pasa en un lugar puede tener un efecto acá. Entonces, por eso es importante hablar de estas cosas. Así que yo muy agradecido por la invitación. No, el agradecimiento es nuestro, Aarón. Bien, Manuel, desde Bueno, esas tierras lejanas. igualmente de mi parte, como siempre, bueno, Luis, Jorge, Carlos, un placer acompañarlos. Concuerdo con Aarón, no hay tema que no nos impacte, y creo que en este programa hemos hablado de muchos temas que no necesariamente son los libritos de principios de contabilidad o normas de auditoría, sino que hemos hablado de ambiente, hemos hablado de cripto, hemos hablado de una cantidad de temas, y hoy pues podemos hablar de este conflicto que tiene ramificaciones. Quizás Aaron va a entrar en más detalle desde el punto de vista económico, pero definitivamente tiene ramificaciones como contadores públicos en lo que hacemos todos los días, como contadores y como auditores de las entidades. Así es, y bueno, antes de lanzar la primera pregunta disparadora, vamos a saludar entonces a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra señal principal, que es a través de YouTube, pero también a la gente que nos está viendo por Federación Virtual, por la página web de la Federación, que nos están viendo también por allí, a la gente que nos está viendo por Telegram, también bienvenidos todos. Así que hoy vamos a tener este tema bien interesante. Quiero saludarlos pues a todos y empezar esta reunión de una vez. Vamos a aprovechando la pregunta que hizo Carlos, vamos a ubicar a la gente. Vamos entonces a hablar qué es el sistema SWIFT internacional y cuál es su importancia en este mundo de las transacciones globales. Así que adelante, vamos a darle la palabra a Aarón. Aarón, adelante. Bueno, fíjate, qué importante, ¿no? Y hasta que las cosas no pasan, uno como que no se percata, ¿no? De que la economía global a nivel financiero se mueve por una gran cantidad de... Tenemos una pérdida de señal allí. Sí, tenemos una pérdida. Ahí reconectó. Ahí está, otra vez. Ajá. Reconectaste. Ay, vale, esta disonancia de la nueva economía, ¿no? Que bueno, lo dejan a uno mal. Pero bueno, fíjese. Bueno, hasta que uno no cobra conciencia de que las operaciones financieras a nivel global necesariamente pasan por una plataforma que tiene, bueno, 49 años, ¿no? Desde 73 para acá, que se creó el SWIFT, la primera operación en el 75, y bueno, pues simplemente más de 200 países, más de 8.000 instituciones financieras hacen vida en esta plataforma global que permite y posibilita los intercambios, ¿no? Bancarios, las transferencias, las remesas, inversiones entre bancos y corresponsales a nivel global, ¿no? Tan importante que independientemente de los temas de velocidad o los temas de transparencia, al final de cuentas es la plataforma global que se ha instaurado para poder hacer las operaciones, ¿no? Que uno no cae en cuenta de lo importante que es esto, sino hasta una situación como la que estamos experimentando, ¿no? Entonces el SWIFT, este sistema de interconexión, bueno, pues solamente en el año 2021 hacía pues algo así como pues 42 millones de operaciones diarias, imagínense ustedes eso, y la gran importancia que tiene esto para poder garantizar el flujo circular del dinero a nivel global y poder hacer los pagos a nivel de importaciones y exportaciones en todo el globo, ¿no? O sea, la gran mayoría de las operaciones pasa por ahí. Estados Unidos es el país número 1 en el uso de la plataforma y Rusia es el país número 2 en el uso de la plataforma, ¿no? Entonces imagínense ustedes la importancia que tiene el hecho de garantizar la estabilidad de este sistema, bueno, para que todas las operaciones financieras puedan darse a nivel general en el mundo, ¿no? Entonces no es poca cosa el hecho de intervenir la actividad financiera de un país dejándolo fuera de este sistema, ¿no? O sea, la repercusión no solamente es para el país, sino también para los demás países con los que tiene actividad comercial, y eso es bien importante verlo.
Sí, yo solamente, Luis, agregaría a lo que Aarón muy bien definía, como esta plataforma de interconexión, el hecho de que, bueno, al limitar el acceso a esta plataforma implica que para poder realizar transferencia de fondos en este caso, hacia Rusia, pues van a requerirse mecanismos alternativos de pago. Esto obviamente va a limitar la habilidad de clientes de pagar sus cuentas por cobrar, para transacciones de compra o de compra de bienes y servicios, pagar las cuentas por pagar, pago de deudas, inclusive limita significativamente el tema de inversiones, si las transacciones que estén ocurriendo dentro del sistema financiero ruso, pues si tú eres una persona que está afuera, no puedes acceder a transar acciones que puedas tener ahí, con lo cual pone en serio entredicho el valor que puedas tener de esas inversiones cuando no son líquidas o no son transables en un momento determinado, ¿no? Entonces, sí que tiene, y vaya siendo el segundo país con mayor cantidad de transacciones, pues sí que tiene un impacto importante en la economía global, porque a veces uno lo tiende uno lo puede ver como, bueno, está bloqueada la economía de ese país, ¿no? ¿Cuántas transacciones están ocurriendo en el mundo contra esa economía? Porque no es solamente que la economía sale y está pidiendo el acceso hacia afuera, ¿no? También tú estás pidiendo el acceso hacia adentro. Entonces, es una sanción que tiene un doble impacto bien importante y que hay que medir. Jorge, adelante. Yo le preguntaría a Aarón y a Manuel cómo eso afecta el tema aquí en Venezuela. O sea, en Venezuela existe alguna consecuencia sobre esto. No sé, Aarón, si tú tienes más visión del volumen de transacciones, pero si tú quieres comentar sobre eso. Sí, está congelado, creo. Si quieres, vas tú avanzando para bueno, definitivamente dependerá del volumen de operaciones que tenga cada compañía con ese mercado, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años hemos visto un crecimiento en el volumen de las transacciones que ocurren, o ya sea porque tengo una transacción directa con ese mercado o porque ese mercado es el elemento de triangulación para alguna transacción que hago con otra parte alrededor del mundo. Entonces, definitivamente hay muchos procesos de importación que están asociados con ese mercado, y que definitivamente, pues, y tenemos inversiones rusas en Venezuela. Entonces, limita el reenvío de dividendos, limitas el envío de divisas para poder operar, hay una cantidad de consecuencias. Entonces, sí, si tú miras, cada compañía alrededor del mundo o cada compañía en Venezuela está impactada, bueno, en más o menor medida, y más adelante, cuando hablemos un poquitico de quizás los impactos más generales, creo que todas están impactadas o todas tenemos un potencial impacto, pero bueno, desde el punto de vista comercial, obviamente aquellas que tienen operaciones directas están siendo, pues van a ser impactadas primero. Bien, Carlos, tenemos algo en el chat. Yo no sé si Aarón escuchó la pregunta que le formulé y que en parte lo respondió Manuel. Sí, no, la escuché, ¿no? Pero por la magia de mi internet salí y entré de nuevo. Ok. Entonces, no, mira, sí. Evidentemente hay que recordar varias cosas, ¿no? Primero, Rusia es la economía número 11 del planeta. Estamos hablando de un país que tiene 146 millones de habitantes. Estamos hablando de una nación que tiene 1.478 millones de dólares de PIB. Estamos hablando de un país que produce petróleo, gas, acero, hierro, y que tiene actividades de importación y exportación con buena parte del planeta, ¿no? Bueno, soltó algo ahí Aarón y se congeló de nuevo. Creo que se congeló otra vez.
Sí. Bueno, que vayan. Ahí va, Ahí ahí está, va. se está reconectando. Vamos a tener que tener Aarón en cápsulas. Ay, ay. El micro con Aaron Olmos. 2 minutos con Aaron Olmos. Mira, entonces, bueno, esas características hacen que no sea cualquier país y que todas las naciones que tienen actividad económica en primer nivel y en segundo nivel con Rusia, al estar imposibilitados, pues como decía Manuel, pues de poder cobrar, poder pagar, pero simultáneamente, pues la actividad comercial global con el país se paraliza, ¿no? Y esto efectivamente pues daña la economía interna. De hecho, ya en 2014 el gobierno ruso logró prever la posibilidad de quedar fuera del SWIFT, ¿sí? Y es la razón por la cual ellos desde 2014 comenzaron a crear su propio sistema paralelo o análogo al SWIFT, que es el SFPS, ¿sí? Que es un sistema también de transferencia de información, al cual pues están ahí suscritos bueno, una buena cantidad de bancos de los países de las exrepúblicas socialistas soviéticas y bueno, pues, bancos cubanos, bancos quizás uno que otro banco alemán, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, en Venezuela nos afecta porque resulta que Rusia es un socio comercial fuerte de nuestro país. Todas las operaciones que tienen que ver con intercambio comercial de Venezuela, que son pagaderos a través de esta plataforma, no se pueden realizar, cobros y pagos. Pero además esto tiene que ver el hecho de flujo circular del dinero, ¿no? Actividades vinculadas con la industria petrolera venezolana, con la industria gasífera, bueno, no se van a poder realizar en términos formales porque, bueno, se está excluyendo a una de las dos partes de este intercambio del principal sistema, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esto va a lograr impactar. Cuando yo les comentaba lo de 2014, ya el Banco Central ruso preveía la posibilidad pues, de que esto pudiese ocurrir y en ese momento llegaron a decir que si pasaba y se hacía largo en el tiempo, esto podía afectar en un 5% la caída de su PIB, ¿no? Que es bastante. Entonces, no es cualquier cosa lo que ocurrió en estos días con la salida de Rusia del SWIFT y bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Adelante, Carlos. Ajá. Ahora sí, ok. Fíjate lo siguiente, Aaron. Nos hacen una pregunta que pareciera sencilla, ¿no? Dice, ¿cómo afecta al ciudadano común, a la ciudadanía, ese hecho de que Rusia haya salido pues, del SWIFT internacional? ¿Cómo le afecta en cuanto al ciudadano común? Y hay otra que dice que si eso va a impactar directamente en la economía, ¿y qué incertidumbre haría entonces con respecto al precio del dólar, no? Tienes ahí todo un convito de aprovecha los 2 minutos que te da la magia del internet. Oye, sí, vale, verdad. El micro. No, bueno, fíjate, lo primero es que se crea desconfianza a nivel de la economía interna en su signo monetario. De hecho, el rublo ha presentado una caída estrepitosa de su valor intrínseco en la propia economía, ¿no? Tanto es así que muchas personas están tratando en la medida de las posibilidades de poder hacerse de la mayor cantidad de dinero, incluso cambiar rublos a unas monedas distintas, ¿no? Allí tiene mucho también que ver el tema cripto. Muchas personas están tratando de cambiar en los exchange cantidades de rublos o de dólares en criptoactivos, un poco para proteger su riqueza, su trabajo, ¿no? Y en la economía interna, bueno, estamos viendo que hay mucha incertidumbre, mucha expectativa. Evidentemente, Putin sabe pues, que no es cualquier cosa lo que acaba de ocurrir y que eso le va a impactar fuertemente su dinámica interna, porque no tiene posibilidad de conseguir divisas a través del resto del mundo. Entonces recordemos que una economía tiene flujo circulatorio, su moneda de curso legal, pero a través de su banco central recibe entonces divisas que le permite a través de los intercambios mantener pues esos gastos internos de su economía también, y esto no se va a poder realizar, lo que quiere decir que se va a generar una suerte de olla de presión dentro de Rusia en términos de incremento de precios de combustible, de alimentos, al no poder realizarse los pagos, los cobros pues, de la propia actividad comercial. Evidentemente tiene un impacto sobre los mercados financieros. Los pares de las principales monedas están mostrando pues su nivel de afectación. El miedo y la incertidumbre hace que, bueno, los inversionistas
Ya tocaron los 2 minutos de Sonó micro. la campana y no hace... Micro 5. Creo que duré mucho. Yameli Camejo nos dice del internet de ese hombre que esa información es importante. Para él. Bueno, mira, para cerrar la idea, antes de que se me vaya el internet otra vez, los mercados financieros están reaccionando y lo estamos viendo en el mercado Forex principalmente, con una apreciación de algunos pares de las principales monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El par dólar-euro, por ejemplo, el par dólar-libra, que está de alguna manera pues experimentando un crecimiento. Y es algo que evidentemente está impactando su economía interna, pero también está impactando estamos comenzando a ver el impacto en la economía global por la gran dependencia que hay. Sí, recuerden que los países no son autosuficientes, los países dependen un porcentaje del resto del mundo. Y si tu socio comercial sufre, de alguna manera tú también lo vas a hacer. Ahora imagínense ustedes aquellos países que por afiliación ideológica tienen parte de sus dineros colocados en los bancos de este país, ¿no? Que están fuera del SWIFT. O sea, de alguna manera estás desconectado de esos fondos que son tuyos y que decidiste colocarlos ahí por alguna razón estratégica o alguna razón ideológica. Entonces, en definitiva, no solamente es que queda atrapada la posibilidad de hacer operaciones financieras, sino también de las personas o las empresas o los gobiernos que colocaron allí su dinero en el sistema financiero. Aaron, hiciste un comentario ahorita, un segundito, Manuel, porque ¿qué pasa entonces? Y eso sabemos que ese es un tema que tú dominas con bastante amplitud. ¿Qué pasa entonces con el mundo cripto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve eso desde el lado de la parte de los criptoactivos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, ya es conocido que de 5 años a la fecha, países como Turquía, Irán, Bielorrusia, Venezuela, Rusia, están utilizando criptomonedas para generar operaciones que vayan más allá de las sanciones impuestas por la administración federal de Biden, ¿no? En los actuales momentos, ¿no? Y que, en definitiva, de alguna manera, la recuperación que hemos comenzado a ver del precio de la principal criptomoneda Bitcoin y el resto de los criptoactivos en el mercado tiene que ver pues con una mayor usabilidad que se le está dando precisamente en estos momentos ante la ausencia de mecanismos que les permitan tanto a las personas naturales como jurídicas y los propios gobiernos de tener acceso a medios de pago alternativos, ¿no? Si bien Rusia tiene su propio canal adicional análogo al SWIFT, no necesariamente todos los bancos del mundo están conectados allí. Sin embargo, una red global como la que puede ser la red de blockchain de Bitcoin está total y absolutamente operativa y funcionando. Y lo cierto es que, bueno, más allá de las ideologías y el tema político, bueno, pues está allí para quien la quiere utilizar. Y es por eso que la Unión Europea está tratando de ver de qué manera puede imponer sanciones y está tratando de presionar, de hecho, a las principales casas de intercambio, los exchanges, para que suspendan sus operaciones también en Rusia, ¿no? Entonces es algo bastante complejo. Es algo bastante complejo porque una de las glorias de los criptoactivos es la descentralización, la libertad, la apertura, el hecho de tener una plataforma que es inconfiscable, pero lo cierto que estamos viendo es que los gobiernos del mundo, principalmente pues Estados Unidos y la Unión Europea, están presionando a estas casas de intercambio a que están siendo reguladas en su territorio por el FinCEN, bueno, pues a cometer pues también este tipo de sanciones. Nada más el día de hoy, por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de Venezuela, durante unas horas, la billetera MetaMask estuvo suspendida, ¿no? Para muchos usuarios venezolanos. Y esto de alguna manera tiene que ver con temas de compliance, ¿no? Que le están exigiendo a las plataformas de intercambio. Los 2 minutos de micro. Sí. Yo quería agregar, Carlos, disculpa, Manuel. para agregar algo sobre la criptomoneda. Definitivamente leí esta mañana en la prensa el tema el crecimiento vertiginoso en la transacción de criptoactivos en Rusia, siendo el lunes creo que fue el punto más alto del pasado mes de mayo en cuanto a volumen de transacciones. Si el número lo tengo fresco en la memoria, fue alrededor de 150, 140 millones de dólares en un día de transacción, alrededor de
a la moneda a la conversión de rublos fue algo así como 15.3 billones de rublos que se transaron solamente al punto de Aarón, pues tratando de preservar valor. Y otra noticia importante que también leí esta mañana y que también no hay que dejar, porque hasta ahorita nos hemos concentrado mucho en el mercado financiero y tiene un gran impacto obviamente ahí, transacciones, moneda, etcétera, pero también no se nos olvide que Rusia concentra el 10% de lo que son las transacciones de metales bases. Y ese también, al no poder transar metales bases con el resto del mundo, pues empiezas a tener también un problema de precio y de oferta y demanda en el resto del mercado, con lo cual tiene impacto cuando me refiero a metales bases, hablo níquel, o sea, al no tener ese competidor en el mercado o ese competidor en el mercado no puede colocar su producto porque no tiene cómo recibir los pagos, o cómo inclusive mantener los pagos de sus operaciones, pues bueno, eso obviamente presiona los precios de los metales base en el resto del mundo y obviamente eso tiene una consecuencia de encarecimiento de pues, todo lo que esté asociado con el tema metales base. Entonces, la repercusión a la pregunta que saca hacia Carlos del ciudadano común del día a día, que dice, bueno, ¿en qué me pega esto a mí? Bueno, no, a menos que tú tengas una cuenta en rublos y ahora no puedes sacar la plata, individualmente es difícil medírtelo uno a uno. Ahora, lo que decía Aaron lo que comenzó Aaron diciendo al principio es fundamental. Nosotros cada uno somos parte de un ecosistema y de un sistema interconectado que, bueno, lo que pase en algún lado nos va a terminar afectando directa porque teníamos la cuenta en rublos o indirectamente porque me aumentó el dólar, me aumentó el precio de los metales base, en algún lado me va a tener que tenía una tienda de empanadas en Margarita y ahora no tengo viajeros y turistas rusos viniendo a comprar. Entonces, en algún momento me va a pegar. La aldea global que tanto se dice McLuhan, creo que es el autor de la aldea global, ahora ecosistema. Bueno, creo que ahora lo vamos a sentir más. La inflación no va a ser nada más local, sino mundial, ¿no? Por el tema del encarecimiento de los precios y la presión, ¿no? Y yo le decía a Luis al principio, yo no quiero entrar en la discusión más política de las sanciones o no las sanciones, o el SWIFT o no el SWIFT, pero nosotros tenemos experiencia en sanciones. O sea, el concepto sanciones no es algo del cual nosotros no conocemos o no hemos estado expuestos, ¿no? Y sabemos que las sanciones tienen un efecto en el corto plazo y tienen un efecto en el más largo plazo. Entonces, en el corto plazo, obviamente, mientras el país se ordena, se arregla, se ve cuál es el mecanismo transaccional, tiene impacto directo en la economía grande en el país. En medida que la sanción se alarga y no sabemos en este momento, si tú me preguntas hoy cuánto va a durar este conflicto, no lo sé. En la medida que se alargue el conflicto, bueno, las sanciones empiezan a tener un impacto más abajo, más a la persona, al individuo directamente. Y Manuel, un poquito más allá, ¿qué pasa con los fletes marítimos? Nosotros somos un país pues que dependemos mucho de las importaciones, o sea que cuando tú lo vienes a ver, pues ya más, que quizás con más al detalle, con un poco más de análisis, ves que sí va a sentirse en algunos momentos el impacto de lo yo que no tengo estamos... esa estadística, no sé si Aaron la tiene, yo no tengo esa estadística, pero mucha de la economía que anteriormente nuestra era directa, ahora es triangulada y ese es uno de los elementos de triangulación. Entonces, bueno, o tienes que buscar otro triangulador porque tú sigues teniendo sanciones. Entonces, o tienes que buscar otro triangulador que no esté sancionado, pero parado en Venezuela, tienes que rehacer tu esquema de transacción. Mira, y aprovechando eso, ese último comentario tuyo, Manuel, me gustaría preguntarles si tienen esos datos, por ejemplo, Aarón, si tiene esos datos de cuál es la actividad comercial o transaccional entre Venezuela y Rusia, y también si esto puede estar abriendo las puertas para un nuevo periodo de escasez en Venezuela. Simplemente para colocarlo sobre la mesa y bueno, debatir sobre esto. Fíjate, no, bueno, yo en mi caso no tengo esas cifras, ¿no? En los actuales momentos, ¿no? De cuál es la relación comercial Venezuela-Rusia.
a nivel de importaciones y exportaciones. Lo que sí es importante aquí, y es importante recordarlo, que bueno, pues el hecho de que uno de tus principales socios comerciales esté fuera de este sistema, evidentemente también te va a afectar a ti, ¿no? Había comenzado un proceso de turistas que estaban llegando al país. Venezuela tiene una larga relación a nivel energético con Rusia. Y bueno, pues lo cierto es que más allá de quizás ser agoreros con el tema de la escasez, como decía Manuel, ya aquí tenemos experiencia de sanciones, ¿no? Y sabemos que en el corto plazo tienen un efecto, como bien decía, y en el largo plazo tiene otro, y que las sanciones financieras tienden a ser muy eficientes. Recordemos que en el año 2020, para nosotros, pues, el Ejecutivo Nacional llegó a confesar que, bueno, las sanciones financieras para Venezuela no fueron en un 90% bastante eficientes, tanto y cuanto que llegó al Ejecutivo Nacional a generar este documento, pues, de ley antibloqueo, que recordemos que en el artículo 32 de ese documento se decía que Venezuela quedaba habilitada incluso para poder tener mecanismos alternativos, no adicionales, para poder hacer esa triangulación. ¿Y por qué es importante esto? Porque otra vez Venezuela sigue sancionada, ¿no? Y que no tenemos toda la libertad de poder hacer operaciones de intercambio del punto A al punto B. Tiene que pasar de un punto A a un punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, para poder llegar a su destino. O sea, las personas que nos escuchan y nos ven tienen que entender que lo que está pasando financieramente con Venezuela y con Rusia es similar a lo que pasa con un venezolano que quiere viajar a una ubicación del mundo, ¿no? O sea, tiene que ir de Venezuela a Panamá, en Panamá ir a otro lugar y de ese otro lugar embarcarse y terminar yendo al lugar de destino, ¿no? Cuando originalmente era el punto A al punto B. Bueno, ese tipo de operaciones, bueno, van a encarecer también el propio intercambio y se va a hacer mucho más complicado. Ahora, que de alguna manera tengamos escasez a nivel de los alimentos, los bienes y servicios, bueno, más bien Venezuela está mostrando cierto nivel de recuperación, pero principalmente viene por la vía de la importación, ¿no? Y el tema es, bueno, ¿qué tanto dependemos nosotros de importación de productos que vengan de Rusia, ¿no? O sea, al final de cuentas, aquí vemos la gran importancia que tiene para el país reactivar el aparato productivo, que es algo que se viene exigiendo desde hace una buena cantidad de años, que la dinámica económica nacional, en las políticas que hasta ahora se están aplicando, no necesariamente estamos viendo un acercamiento con el sector industrial y empresarial que de alguna manera repercuta sobre el crecimiento del PIB y el aumento del valor de la moneda por la vía del mercado interno. Entonces, si tienes alto nivel de dependencia y uno de tus principales socios comerciales se ve afectado a nivel de esta plataforma, bueno, evidentemente ese porcentaje en el cual tú dependes de este socio, bueno, de alguna manera eso te va a afectar. Efectivamente, el Ejecutivo debería estar ahorita generando algún tipo de estrategia que le permita sortear durante una buena cantidad de tiempo, porque como bien decía Manuel, nadie sabe cuánto va a durar esto, ya se lleva una semana, y bueno, y más bien están pidiendo refuerzos, están pidiendo apoyo económico para armamento y qué sé yo, para aguantar y soportar lo que está pasando en Ucrania. Sin embargo, bueno, ya una semana estamos comenzando a ver efectos en los mercados, efectos en las monedas, efectos a nivel de la energía, y todavía hay cosas que todavía no hemos terminado de ver y entender. Sin embargo, en el país hay que estar ojo avisor, porque bueno, ese gran nivel de dependencia de estos países, bueno, hace que en definitiva Venezuela tenga que revisar su política interna. Aquí hay una pregunta que hace Jairo Ramírez, el Contralor, ¿no? Carlos. Sí, por aquí la tengo. De hecho, la tengo anotada, ¿no? Porque fíjate lo que dice Jairo, aprovecho para saludarlo. Al parecer, las consecuencias están medidas y las reservas internacionales en Estados Unidos o en US dólar de Rusia son importantes y ahora restringidas. ¿Creen que es así? ¿Venderá a Venezuela productos compensando deuda? ¿Le favorece? O sea, hace tres tópicos ahí importantes. No sé si Aarón pudiera contestarle algo a Jairo, que está por aquí. Inclusive alguien preguntaba que si Venezuela, ¿qué importa Venezuela? ¿Qué moneda usa para su pago entre estos dos países, Venezuela y Rusia? Bueno, principalmente la moneda de uso comercial, ¿no? De hecho, la tesis de utilizar la moneda de curso legal de cada país para hacer operaciones de intercambio
Es algo que en Venezuela inclusive en algún momento se llegó a plantear hace una buena cantidad de años. Sin embargo, es una realidad que las principales operaciones de intercambio global se realizan en euro o en dólares, ¿no? Y efectivamente, pues el hecho de que tú tengas un banco corresponsal, un banco que reciba pues, las operaciones, principalmente se hacen en moneda de intercambio comercial global, ¿no? Bien sea el euro o el dólar. En ese caso, pues, en nuestro caso con Venezuela, el Ejecutivo Nacional recientemente pues, no solamente dio apoyo, sino que se puso a la orden desde el punto de vista de intercambio comercial, ¿no? El tema con esto es que los productos pueden salir, pero ¿cómo se honran los pagos, ¿no? Que es el principal problema. Entonces allí quizás tendríamos que visionar un poco esta estructura que desde 2020 para el Ejecutivo está pensada, que es la posibilidad de utilizar medios alternativos de pago, y vaya que Venezuela tiene unas características bien interesantes con el uso de criptoactivos, ¿no? Por ese lado. Más allá de que se pueda habilitar este sistema adicional que tiene Rusia, que es el SPFS, bueno, en definitiva Venezuela tendría que triangular ahora de una manera distinta para poder hacer llegar estos pagos, ¿no? El tema de pagar con productos, bueno, de alguna manera ya Venezuela tiene cierta experiencia haciendo pagos, no necesariamente quizás con producción, ¿no? Sino quizás con otros medios que son tan valiosos, como el tema del oro, ¿no? Eso es algo que también está ocurriendo, ¿no? Y nadie nos dice que quizás, pues siendo Rusia un país productor de acero, de hierro, de estos metales básicos, como bien lo que decía Manuel, bueno, quizás no se vayan por esa vía también para comenzar a transarse, ¿no? En términos comerciales. En definitiva, pues son metales que tienen precios de mercado y que en definitiva también pueden ser recibidos. Aquí de alguna manera el espectro de posibilidades está abierto, ¿no? Y bueno, adelante, Jorge, adelante. Yo estaba, porque acabaron de mencionar a Manuel, le iba a preguntar a Manuel cuál es el rol de los desde el punto de vista de la auditoría, cuáles son las consecuencias para un auditor en Venezuela, o no sé, auditoría como tal, es un cliente que le toque manejar ese tema. Pero más allá de obviamente auditoría y para como contador público, cualquier entidad que obviamente esté impactada directamente, si tienes un problema, si tienes cuentas por cobrar, tienes un problema de recuperabilidad de esas cuentas por cobrar, o tienes potencialmente un problema de recuperabilidad de esas cuentas por cobrar. Una pregunta a la cual pues me han hecho mucho estos últimos 2 días, que es donde más han estado las empresas. Obviamente este conflicto ya tiene más de una semana, pero no es hasta sino hasta esta semana que las empresas han empezado a realizar, bueno, cómo esto pega en mis estados financieros. Una pregunta que me han estado haciendo mucho es qué tipo de evento posterior es este. ¿Un evento que ajusta mis estados financieros, no ajusta mis estados financieros, cómo lo considero los estados financieros, etcétera? Y bueno, en conclusión, obviamente nadie, si tenemos estado financiero de cierre 31 de diciembre o 31 de enero inclusive, el principio básico es que para que un evento posterior sea un evento que ajuste, tenía que haber sido una condición que existía o que estaba latente al momento del cierre de los estados financieros. En este caso, pues claro que esta es una situación que surgió posterior a los estados financieros y que no existía al momento de la emisión de los estados financieros, con lo cual no impacta temas como, por ejemplo, deterioro de activos o el tema, pero sí impacta otros temas como, por ejemplo, negocio en marcha. Si volvemos al caso y de nuevo, cada compañía tiene su propio análisis, su propia situación. Pero si tú eres una empresa que depende de tu proceso de importación, depende de una triangulación basada en Rusia, tienes un problema de acceso a la mercancía que vende todos los días, por lo cual, por consecuencia, tienes un problema de negocio en marcha, hasta tanto resuelvas cómo hacer tu problema de triangulación. El otro tema que impacta en los estados financieros directamente es que en la medida que, como decíamos al principio, ¿cuál es el mecanismo de defensa de una economía cuando una sanción es impuesta, sobre todo de este tipo? Y de nuevo, no somos ajenos a esa reacción. En Venezuela es un mercado alternativo, como lo conversamos anteriormente, en las criptomonedas. El problema, creo que, Jorge, tú hacías la pregunta antes de alguien hacía la pregunta de que las consecuencias estaban medidas porque, bueno, el mundo sabía cuánto dinero había en el Banco Central ruso había depositado en los Estados Unidos en dólares. Pero no sabemos cuántas criptomonedas están en nombre del gobierno en el mundo.
del gobierno ruso en el mundo. Ese número no lo sabe porque precisamente esa es una de las bondades de la criptomoneda. Tú no sabes quién es el dueño de qué. Entonces, eso no sabemos. Entonces, al no saber eso, tú no sabes cuál es su capacidad de maniobra, cuál es su capacidad de reacción, cuál es su capacidad de... Entonces, podemos comenzar a ver un mercado de criptomonedas que, como yo decía anteriormente, el número que yo leía desde el día lunes hablaba de 140 millones de dólares de transacción en un solo día. Bueno, ese mercado va a seguir subiendo a la medida que el mercado sienta que eso puede ser un mecanismo de salida, con lo cual, si tú eres un socio comercial o una compañía que tiene transacciones, bueno, tu cuenta de criptomonedas también va a empezar a crecer porque, bueno, ahora vas a tener que mantener ese mecanismo de pago como mecanismo en tu estado financiero, con lo cual, pues las guías y los pronunciamientos que se han emitido de la federación que afectan el tratamiento de criptomonedas cobran una mayor relevancia en este entorno. Y me gusta ahondarlo en más detalle, pero ahorita simplemente lo menciono. Otro elemento muy importante en la auditoría es el tema de el cibercrimen. Solamente en los últimos 2 días, o quizás en los últimos 3 días, el volumen de ciberataques ha aumentado de manera desproporcionada. Es decir, ya hay ataques directos, países directamente que han sido atacados. De hecho, la misma OTAN se pronunció en función de decir que estaban evaluando la severidad de algunos ataques, porque algunos inclusive podrían ser considerados actos de guerra. Es decir, la gravedad de esto va mucho más allá y cualquier empresa en cualquier parte del mundo está expuesta a un ataque de este tipo. Entonces ya no es un ataque, algunos ataques son específicamente dirigidos a organizaciones y hay ataques que están dirigidos a obtener fondos. Y tenemos cualquier cantidad de ejemplos de secuestro de fondos o secuestro de datos de clientes, que bueno, tienes que pagar un rescate para obtener tu data de regreso. Ese tipo de ataques lo estamos viendo un incremento importante en los últimos 2 o 3 días. Y eso definitivamente impacta los estados financieros, impacta la operación de cualquier compañía. Interesante. Fíjate que José Luis Villegas nos hace un comentario, ¿no? Voy a mencionar 3 o 4 comentarios que están en el chat que están muy buenos. El primero dice, la participación de China podría ayudar a mitigar los impactos económicos de Venezuela por la medida de exclusión del SWIFT a Rusia. China se prestaría para esa participación. Fíjense ustedes, ¿no? Ya entra el elemento cruzando a mano derecha. Ahora se va. Creo que perdimos, pero me voy a meter quizás en un terreno que no es necesariamente el mío, pero recientemente tuve la oportunidad de participar en un foro sobre el impacto, sobre el futuro de Latinoamérica. Y una de las preguntas que hacía en el foro era precisamente la influencia que puede tener o puede llegar a tener China en Latinoamérica. Es una oportunidad más allá de que puede ser una solución al problema, es una oportunidad también para China de seguir en su camino de poner sus bases en Latinoamérica. Perfectamente. Ahora, ¿hasta dónde China está dispuesta a enfrentar al resto del mundo para... Ese es un tema que quizás escapa al análisis del contador público, pero de que es un jugador importante en el escenario, lo es y lo ha sido. O sea, no es nuevo, lo es, lo ha sido y lo va a ser y lo va a seguir siendo. Estoy escuchando entonces, y aprovechando que está Aarón, Carlos, que el mercado de criptoactivos entonces pudiera tomar relevancia, según dice Manuel, porque yo había escuchado más bien que estaban bajando las cripto, ¿no? Antes, en los escenarios previos, cuando hubo las amenazas. Ahora que ya no es la amenaza, sino el hecho, ¿cómo está ese mercado entonces? ¿Se ha elevado? Aarón. Sí, bueno, hay una recuperación, ¿no? Hay una recuperación de los precios de los principales criptoactivos. En los últimos días el mercado se ha pintado de verde, ¿no? Como se dice por allí. Y eso tiene que ver quizás con el mayor uso por parte, pues, de una gran cantidad de operadores de las plataformas de cripto, ¿no? No solamente Bitcoin.
hay muchas personas utilizando los USDT, por ejemplo, los stablecoins. Son una forma de tener dólares sin tener dólares, ¿no? Son datos digitales que representan un dólar. Entonces, de alguna forma, este puede ser un momento muy interesante para las plataformas de criptomonedas, porque, bueno, pues están allí, prestan un servicio 24 horas, 365, y bueno, pues quien la necesita usar está más allá de la ideología, más allá del tema político, ¿no? Y es allá, bueno, lo que yo comentaba hace unos minutos atrás, ¿no? Las principales casas de intercambio, plataformas P2P, bueno, han recibido notificaciones para suspender operaciones en Rusia. Es más, pues se está generando toda una ayuda económica para Ucrania a través de cripto. Y de hecho, es toda una propuesta de hacer un airdrop, que es una suerte de descarga de criptomonedas para las personas que tengan determinada billetera, un token específico, que va a ser el gobierno de Ucrania, de esta cantidad de dólares, son como 50 millones de dólares que han recibido en ayudas cripto, ¿no? Entonces es un momento bien particular para los criptoactivos porque están demostrando una de sus principales características, ¿no? Sin embargo, por otro lado, también se está tratando de utilizarlo como un elemento de veto, ¿no? de obstáculo, ¿no? Para la actividad financiera. Sin embargo, su principal característica es esa, ¿no? Ser abiertas, distribuidas y descentralizadas. Entonces, bueno, los precios están subiendo precisamente por una mayor participación y bueno, también por miedo a algunas personas que se están comenzando a refugiar en criptoactivos, ¿no? Eso es algo que también es notorio. Fíjate que Marco Martínez, integrante del Comité de Prevención de la Estimación de Capitales, aprovecho para saludarlo, tenía por aquí anotado. Fíjate que hace un comentario, ha hecho varios, ¿no? Uno tiene que ver mucho hacia la parte de un análisis macroeconómico, pero este comentario, fíjense lo que dice, las sanciones de la OFAC sobre Venezuela, el país lo contrarrestó con el sistema de intercambio transfronterizo chino CIPS. ¿Qué le podemos decir al respecto? Bueno, que no solamente Rusia creó su sistema análogo, también China y la Unión Europea, 5 países de la Unión Europea crearon un sistema paralelo al SWIFT para poder hacer operaciones con Turquía y con Irán, ¿no? De alguna manera esto te está demostrando que más allá de las sanciones, el uso direccionado desde el punto de vista político de una plataforma como esta o a nivel de orientación o en el uso de una herramienta de esta para bloquear actividades económicas y comerciales, bueno, se está quedando en entredicho porque en definitiva los países están desarrollando sus propias plataformas. Y es así, China también tiene su propio sistema análogo, Venezuela ha participado en él, eso es una realidad. Y lo cierto es que, bueno, pues la principal plataforma sigue siendo SWIFT, ¿no? Con más de 200 países y más de 8.000 instituciones financieras. El tema con esto es que, bueno, de alguna manera queda que queda totalmente transparente el uso de la plataforma con otros fines puede estar desvirtuando la idea original que se tuvo en el 73, ¿no? Y bueno, y por allí gran cantidad de países pueden tomar su decisión de estar quizás haciendo una suerte de doble play, ¿no? Estoy en SWIFT, pero estoy aquí también y estoy allá también por si acaso, ¿no? Y también uso cripto, ¿no? También, por si acaso. Y esto de alguna manera lo que está generando es una duplicidad o una gran cantidad de canales alternativos a través de los cuales, bueno, ya no necesariamente se tiene control, ¿no? Y le va a permitir a estas naciones poder hacer sus operaciones. Lo que es importante acá, también este es un momento bien particular, quizás algunos están aprovechando para hacer temas de transferencias de fondos y quizás con orígenes un tanto dudosos o complicados de entender, quizás provenientes de economía negra, aprovechando toda la situación que se está generando de distorsión en el sistema financiero global. Y es allí donde todos estos mecanismos de prevención de legitimación de capitales, antilavado de dinero, conoce a tu cliente y todos estos elementos de compliance que están allí tienen que estar mucho más al día, ¿no? Porque en definitiva, pues, se está moviendo uno de los principales sistemas de intercambio global a nivel de las finanzas y evidentemente esto está generando cualquier tipo de repercusiones, pero es así, hay sistemas en paralelo y la pregunta es si, bueno, ahora los países al ver que el SWIFT se está utilizando con estos fines, bueno, pueden tomar su decisión de sumarse a estas otras plataformas. Y creo que también es importante destacar que
que todavía estamos temprano en el proceso de implementación de sanciones. Es decir, todavía hemos hablado del cripto como alternativa, pero en el mismo caso de la experiencia venezolana, también tuvimos otras alternativas, cuando esas sanciones empezaron a permear y a entenderse bien las ramificaciones de las sanciones, tú decías, bueno, pero es que la entidad A o la entidad B o la entidad C no están sujetas a las sanciones. Entonces tú empiezas a dirigir fondos a través de esa sanción, a través de esas entidades y logras enganchar en transacciones. Lo puedes hacer, como dijimos anteriormente, operaciones de pago con petróleo, puedo hacer operaciones de pago con bienes. Es decir, todavía creo que estamos temprano en el proceso. O sea, definitivamente está claro que cualquier sanción económica en cualquier país representa un problema, porque representa una traba a tu forma natural y normal de hacer tus operaciones. Pero eso no quiere decir que el país no tiene las habilidades o los recursos para poder buscar mecanismos alternativos. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los próximos días. En los próximos días vamos a ir viendo esa metamorfosis entre la sanción original, cómo responde el país receptor de la sanción y cómo, si es que las sanciones, ocurre una metamorfosis en las sanciones y empiezan a expandirse o a cerrarse. Otra cosa que es importante, uno de los problemas que teníamos en Venezuela, cuando tratamos de lidiar con nuestras sanciones, es que nuestro volumen comercial es pequeño. Entonces, para un departamento de compliance de un banco, la relación entre el costo de compliance de una persona en Venezuela versus el volumen de transaccional de esa persona no justificaba. Era más fácil decirle, no te voy a dejar hacer la operación y ya está, no importa, yo no voy a... No es lo mismo cuando hablamos del volumen transaccional de Rusia. Entonces, y ahora un banco se lo va a pensar 2 veces y tiene que hacer un análisis de compliance y decir, ya va, espérate, déjame invertir en el análisis porque el volumen transaccional es mucho más grande. Entonces, no es lo mismo lidiar con el volumen de Rusia que lidiar con el volumen de Venezuela. Entonces, es difícil y quizá hay que tratar de no hacer ese ejercicio, pero no es lo mismo cómo las sanciones impactaron a Venezuela o cómo las sanciones van a impactar o cuál es la capacidad que tiene Venezuela para lidiar con la sanción versus la capacidad que tiene Rusia para lidiar con una sanción, ¿no? Hay una diferencia importante. Pareciera que esta es una sanción mucho más global y mucho más extendida que la que, por eso que decía al principio, hay que ver desde el punto de vista político. O sea, China tiene más elementos que evaluar cuando decide funcionar como mecanismo de salida para una sanción en Rusia que para una sanción en Venezuela. O sea, son dos análisis políticos completamente diferentes. Pero el hecho es que mientras esa situación se desarrolla, las empresas que tienen esa relación comercial, porque siguen siendo afectadas, tienen que buscar su mecanismo de solución y esos mecanismos de solución tienen impacto en los estados financieros, tienen impacto en la operación del día a día. Como decía al principio, tiene impacto en el estado financiero de la compañía más grande, como tiene impacto en la señora que vende la empanada en Rusia porque ya no tiene el cliente que viene a comprarse. Entonces, hay impacto en el sistema económico. Sí, la evaluación de negocio en marcha que tú dijiste, Manuel, hace un rato, que pareció muy interesante cuando tú comentaste de que aquellas empresas que tuviesen algún vínculo con empresas rusas y estaban auditando estado financiero al cierre del 31 de diciembre de 2021, se pudiera decir que no tienen consecuencias, pero hay un evento posterior que hay que evaluar, porque entonces... Exacto. Y hay que tener mucho cuidado. El evento posterior no te afecta, por ejemplo, una evaluación de deterioro. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una inversión que depende de flujo de caja que vienen de Rusia, la información posterior no me afecta, porque como un evento que no ajusta, no me afecta mi evaluación de deterioro de ese activo, porque yo me paro el 31 de diciembre y digo, ¿cuáles eran las condiciones presentes aquí? Pero cuando tengo evaluación de negocio en marcha, yo miro 12 meses en el futuro. Entonces, cuando yo miro 12 meses en el futuro, sí tengo que considerar las implicaciones que tiene este evento en mi capacidad de generar caja en el futuro, porque ahora sí, entonces, mucho cuidado, porque a veces nos confundimos, no, esto es un evento posterior que no requiere ajuste, no tengo ningún impacto más que divulgación. No, en el tema de negocio en marcha, tienes un impacto. En el tema de
la evaluación de, por ejemplo, los préstamos, el tema de la NIF 9, de la evaluación del riesgo de crédito, también tiene un impacto, porque yo miro hacia el futuro y digo, ¿cuál es la probabilidad que este cliente no me pague en el futuro? Bueno, ahora tengo un evento que me dice que la probabilidad que me pague en el futuro puede estar en duda. Entonces, tengo que considerarlo en ese análisis. Perfecto. Bueno. Señor, por aquí nos preguntan que si ustedes considerarían que este efecto actual global traería como consecuencia la eliminación del dinero físico por el dinero digital en un plazo cercano, en un corto plazo. Mira, son un proceso que ya viene andando, ¿no? Son un proceso que ya viene andando y, bueno, ya varios bancos centrales antes de todo esto, bueno, en 2017 están estudiando la creación de sus propias versiones de criptomonedas, ¿no? Que son las CBDC, la Central Bank Digital Currency. Y esto está, bueno, bastante avanzado en algunos países, ¿no? Entonces, la gran tendencia global es a la desaparición del dinero físico, ¿no? De los billetes y monedas, y reemplazarlos por mecanismos de mayor seguridad, básicamente pues cadenas de bloques pues, con la tecnología que ya se conoce. Y bueno, pues eso se viene trabajando. El Banco Internacional de Pagos tiene rato ya generando documentos. En enero de este año la Reserva Federal publicó un paper acerca del dólar digital. La gente del MIT y la Reserva Federal de Boston en febrero publicaron también un paper sobre un proyecto que se llama Hamilton, que están desarrollando. El Fondo Monetario Internacional publicó un documento, se llama Notas FinTech, donde habla de 26 bancos centrales que están avanzados en esto. Y bueno, el poder reemplazar el dinero físico por datos digitales, bueno, es una realidad, porque de hecho buena parte de las operaciones que estamos haciendo se hacen en digital. Y precisamente el SWIFT trabaja con envíos de mensajes que representan dinero, ¿no? Entre bancos, ¿no? Y eso no es información física, ¿no? Son datos digitales. Así que en definitiva, pues la gran tendencia es esa, y quizás lo que estamos viendo, lo que puede hacer es acelerar que muchas personas vean el tema de los criptoactivos, que no le habían prestado atención, ¿sí? Algunos gobiernos de algunos países, quizás como un mecanismo interesante a comenzar a considerar, que ya está claro, pues que las plataformas tradicionales de intercambios globales a nivel financiero también pueden ser intervenidas por gobiernos de algunos países por tomas de decisión, cualesquiera que éstas sean, ¿no? Y lo importante acá para las economías es poder garantizar el flujo circular de su actividad económica en términos de efectivo, digital, en este caso, para poder hacer sus pagos y cobrar por su actividad comercial, ¿no? Entonces, esto es una gran tendencia que están dando, y que lo más probable es que estos eventos aceleren esos procesos que están allí, ¿no? Y saco un ejemplo completamente de acuerdo con Aaron. Para mí es un acelerador de ese proceso. Quizá un ejemplo, Aaron arrancó esta presentación hablando del COVID, de que, bueno, que ya en el 2019 nadie pensaba que tanto podía tener. Nosotros veníamos años hablando del trabajo virtual. COVID lo que hizo fue acelerar el trabajo virtual. El trabajo virtual es consecuencia de COVID. No, ya el trabajo virtual estaba. Lo que llegamos es más rápido a ese punto donde las compañías tuvieron que adaptarse. Igual nos puede ocurrir en una sesión como esta. Es decir, esto es un acelerador, porque de nuevo, insisto, no es lo mismo que el acelerador te ocurra con una economía como Venezuela que te ocurra con la economía número 11 del mundo. Entonces, si esa economía va a recurrir a mercados alternativos para sortear una situación específica, es definitivamente un acelerador. Lo dije anteriormente, yo creo que esto es un mercado que todavía le falta mucho trabajo en términos de su desarrollo. Hay muchas todavía preguntas abiertas y sobre todo desde el punto de vista de compliance, desde el punto de vista y es por eso que los bancos centrales han estado trabajando, como decía, si no puedes contra ellos, únetele. Han estado trabajando en su propio desarrollo, en algo que sea mucho menos expuesto, con un poquito más de control, pero bueno, ese es el punto clave, ¿no? Pero yo dije anteriormente que una de las consecuencias desde el punto de vista de auditoría es
porque no todo, porque obviamente creo que se desarrollo de la economía virtual es muy positivo, pero tiene también sus elementos negativos. Yo decía anteriormente que uno de los principales elementos que hoy, 3 de marzo, estamos viendo en las auditorías del mundo es el riesgo del ciberataque. Y el tema es que y yo estaba viendo aquí un documento precisamente que estaba discutiendo esta mañana con un cliente, pues de alguno de los más recientes. Hay un ataque o un scam que está ocurriendo para conseguir fondos para apoyar a Ucrania. Y entonces, cuando tú te metes ahí, no sé qué, y aporte, resulta que, bueno, el aporte en criptomonedas, y resulta que, bueno, estaba apoyando precisamente al lado contrario, ¿no? Y hay una cantidad de ataques que están ocurriendo directamente contra corporaciones, contra compañías, y todos esos ataques tienen un elemento común, que es el pago en criptomonedas. Entonces, por un lado tienes un incremento en el volumen porque necesito usarlo como mecanismo transaccional. Eso está ocurriendo en la economía interna en Rusia, pues el ciudadano común tiene que recurrir a ese mecanismo para poder hacerse de proteger sus fondos. Y del otro lado tienes una cantidad de ataques que también están presionando a ese mismo mecanismo de forma negativa, pero también lo presionan en cuanto a volumen. Entonces, el crecimiento que hemos visto en estos ataques en los últimos 3 o 4 días es desproporcionado. Es decir, no es que nosotros, obviamente en un área que estamos en una era digital, los ataques pues son cada vez más comunes. Pero asociado con este tema particular, en los últimos 3 o 4 días, el volumen es desproporcionado. Y es un ataque que no sabe ni de dónde viene. O sea, en un momento no sabes quién es el que te está atacando y por qué. Entonces, como digo, para que la OTAN haya considerado algunos de estos ataques, lo haya considerado inclusive eventos de guerra, y que hay que monitorearlos porque pudieran cambiar el curso de cómo la OTAN ha estado comportándose hasta ese momento, implica que, y hemos tenido de todo, hemos tenido ataques donde la televisión rusa ha sido afectada y entonces empiezan a pasar imágenes en el medio de la programación del día, y hemos tenido casos donde pues, las instituciones en Ucrania están siendo afectadas. Entonces, es bastante, ha sido bastante fuerte en estos últimos 3 días. No sabemos cómo se va a comportar hacia el futuro, y cuando vemos nuestros clientes, bueno, tenemos que trabajar con ellos en función de que esto tenga identificado como un elemento de riesgo que puede estar afectando, porque los ciberataques no conocen fronteras. Yo ataco al que esté vulnerable, al que esté expuesto, porque lo que trato es buscar la mayor cantidad posible de ataques o la mayor cantidad posible de resultados. Si nosotros tenemos compañía, y ayer hablaba con un cliente que le estábamos discutiendo precisamente, oye, tus controles de acceso en password son sumamente débiles. O sea, el cliente tenía que solamente eran 4 dígitos y podían ser números, dígitos, lo que tú quisieras, o sea, 1, 2, 3, 4. Pero decía, en un mundo como el que estamos, donde te piden una clave de 20 dígitos, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos y simbolitos, tú tienes 4 dígitos. Y entonces estás en el medio de esta ola, ¿verdad? Estás totalmente expuesto. Eres una víctima ideal, porque es más facilito. Entonces, en nuestra auditoría, en nuestros clientes, como contadores, como auditores internos, como auditores externos, tenemos que tener este riesgo presente hoy. Ya lo deberíamos haber tenido presente, pero con lo que ha pasado en los últimos 3 días, lo tenemos que tener en el tope de nuestra mente. Excelente. Bueno, mira, esto está muy bueno. De verdad que sí, como dijo Jorge iniciando, me quitó la palabra de la boca porque yo dije que iba a ser un temazo, tal cual como se lo comenté a la persona que me escribió pues previo al programa. Es que sale la publicación, siempre hay pues comentarios con respecto a esto, sobre todo porque se ha hecho ya una especie de compartir de saberes para los martes y los jueves de 8 hasta no sabemos qué hora. Pero no, mentira. No te pongas bravo, presidente, que no tenemos ningún sindicato. Eso es mentira de Jorge. Esos son rumores. Es más, mira, te voy a decir una cosa. Hoy es el día de los grandes anuncios. Ya te voy a explicar por qué. Vamos primero a saludar a todos los colegas que compartieron con nosotros, que siempre todos los martes y todos los jueves están ahí. Vamos a empezar por las mujeres, porque recuerden que marzo es el mes de la mujer.
Así que bueno, la licenciada Susana Apóstol, que nos está por ahí en el chat, Otilia Gil, Erika García, mi gran amiga de Aragua, Irka Blanco, la licenciada María Marín, nuestra secretaria de Relaciones Internacionales, Yaneida Figuera también está por ahí, Keila Rea compartiendo con nosotros. Pero fíjense, por ahí también está Miguel Camacaro, secretario de Finanzas de Lara, Marco Martínez, que ya lo mencioné. Pero miren, este personaje se lo voy a mencionar de esta forma. ¿Y por qué hoy es el día de los grandes anuncios? Sale publicada la Gaceta de GTF, el IGTF, ¿verdad? Con su también publicación de las exenciones. Recientemente nos hacen un anuncio con respecto a el incremento de salario. Y sale Carlos Castillo diciendo que el sábado arranca una hora de confederaración virtual. ¿Qué le parece? Ah, no, está bien, está bien. ¿Usted sabe de qué va a hablar? De la usurpación de identidad. Casualmente. Usurpación de identidad, Fíjate. porque es sumamente importante ese tema, y por eso fue que dije que era el día de los grandes anuncios. Ciberseguridad, eso se llama ciberseguridad. De lo que es esa migración hacia la parte virtual, a la plataforma y todo esto, pero también estamos hablando de los ciberataques. Entonces, ¿cómo hay que protegernos? Eso es un temazo. Eso sí va a ser un temazo, Jorge. Así que el sábado, prepárate a las cotufas a las 10 porque eso va a estar muy bueno. Qué bueno, Así que qué bueno. Los super chicos vuelven. Sí, sí, sí. No le vamos a cantar la de que cantó el otro, volvió. No. Porque van a decir que simplemente pues era un reposo, perdón, que lo que estaban era esperando para ver cuánto iba a ser el anuncio del salario, de la cuestión. Bueno, vamos, Okay. no nos vamos a ir por ahí. Nosotros somos gente que piensa bien. No, mentira, vale. Un gran saludo para nuestros amigos de Una Hora Confederación Virtual. Sibira, Castillo, de verdad que se la comen todos los fines de semana y la gente le hacía falta, ¿vale? Sobre todo por ahí. Yo creo que hay varios colegas que están conectados que se van a contentar mucho con este anuncio que acaba de hacer Carlos Castillo. Pero bien, Bueno. En líneas generales, cuando yo los escuchaba hablando y decía cómo hacer un resumen, me hicieron acordar de un profesor que me daba clase de econometría en la Universidad de Santa María por allá en el año 96. Y él decía muy folclóricamente que las economías, cuando hay estas etapas de conflictos bélicos y esas cosas, es como un cuero seco, porque tú lo puedes tocar en esta punta, pero tú no sabes qué va a pasar en el resto de la extensión de lo que es ese cuero. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, en el chat nos hicieron un comentario de que sí incrementó el precio del petróleo a raíz del conflicto. ¿Cómo influye eso en la economía? O sea, lo que quiero decir con esto es que todos los hechos que ocurren desde el punto de vista social, cultural, religioso, tiene una incidencia en un hecho económico. Y eso ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Así que para que todas las personas que quizás se estaban preguntando ¿qué pasa si Rusia sale del sistema SWIFT internacional? ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, ya hoy nos llevamos un panorama mucho más claro de que no puedo quizás voltearme y decir, no, eso no me va a afectar a mí, porque usted no sabe, se lo acaba de explicar Manuel. Usted no sabe si la empresa que de repente un cliente suyo depende en un 60% de productos que vienen de Rusia y usted no sabe si de repente, incluso le puede haber hecho la auditoría de diciembre y usted no sabe si el barco que va a llegar en abril va a llegar. O tu costo de combustible es el 40% del costo del producto y ahora te subió a $100 el barril. Claro, pero es que no vamos tan lejos. De hecho, yo trabajo en una empresa que vende productos plásticos, saca la cuenta, y ya con el incremento del precio del barril, ya están diciendo que hay un incremento en los precios. ¿Por qué? Porque es que todo tiene su incidencia en la economía. Entonces, bueno, mi recomendación es que
Y en la Debemos economía de bodegón, también hay una cantidad de bodegones con productos rusos acá. Imagínate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y yo por eso le decía el comentario. Nuestra economía, ¿en qué porcentaje depende de las importaciones? ¿Mm? Tenemos que voltearnos, como decía Aaron, tenemos que voltearnos a mirar a ver cómo hacemos para redireccionar eso y ver cómo incrementamos nuestro PIB, ver cómo hacemos, cómo estimulamos en lo que es lo hecho en Venezuela, lo nacional. Sí, cómo no, pero hay que estar pendiente. Yo siempre he dicho pues que Dios nos manda las enseñanzas, las lecturas, nosotros a veces las leemos con las líneas torcidas, verás, Jorge, pero siempre después agarramos el carril. Pero bueno, bueno, mira, por acá en el chat, muchas felicitaciones, muy interesante el tema. Dicen pues que el mes de marzo es el mes de la mujer. La primera de continuar los temazos en federación. Así que bueno, ya sabemos que tenemos un compromiso durante este mes. Bueno, mire, de mi parte, Luis, quiero, Manuel, Aarón, felicitarlos porque siempre he admirado la ligereza del verbo con que se manejan unos temas que quizás pudieran ser complejos, pero una ligereza que es para fácil digerirlo, ¿ok? Porque no ojo la ligereza que escapa de lo técnico, no, sino enmarcado en lo técnico de una fácil comprensión, porque eso lo ves reflejado en el chat. Cuando muchas personas te dicen que el tema está interesante, que pónganle internet a Aarón para que no se le caigan los 2 minutos con Aarón, eso nos dice que hay una gran cantidad de personas que están interesadas en este tema, que muchos son contadores públicos, pero también hay amigos de la contaduría pública en ese. Quiero terminar entonces este programa Hablemos de simplemente llamando a la paz. El mundo necesita paz y esperemos que estos conflictos se resuelvan lo más pronto posible. Y como valor institucional, quiero trabajar el día de hoy con todos ustedes el valor del compromiso. El compromiso como valor. El compromiso, todos en el gremio, todos somos agentes multiplicadores de cambio. Trabajamos constantemente para transformar nuestras promesas en realidades. El compromiso siempre va a poner a prueba nuestras capacidades y actitudes para sacar adelante todos los proyectos planteados. El éxito de ello, fácil, seamos ejemplo a seguir para influir en nuestro entorno, siendo motor de cambio de la sociedad y por ende de nuestro país. Nosotros como gremio estamos comprometidos con Venezuela. ¿Y tú? ¿Estás comprometido? Yo sé que sí. Porque somos pieza clave para el desarrollo sostenible de nuestra nación. Transparencia realmente es igual a democracia. Democracia es un compromiso que debemos asumir como nación. Así que de nuestra parte, volvemos todos a la pantalla principal y no nos queda más que decirle muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos despedimos todos con la manito. Todos con la manito. Chao. Hasta el martes, hasta el sábado y después el martes.